Buen día profesor, buen día compañeros. El día de hoy vamos a hablar acerca de análisis, riesgo y evaluación. Mi grupo está conformado por Rafael Canoguito y mi persona Llorel Rivia Calderón. Esta es la agenda que nos hemos planteado, que son 4 puntos en total. Primero vamos a hablar de los riesgos en la ingeniería de software, qué es un riesgo, cuáles son los tipos de riesgo y la gestión de riesgos. Después vamos a hablar de los problemas de los modelos de evaluación de riesgos, lo que es la evaluación de riesgos y algunos de los problemas de los modelos de evaluación de riesgos. Luego el punto 3 es el paper en sí, que se titula Un modelo de evaluación de riesgos para el apoyo colaborativo en la gestión de software. Hablaremos de la metodología que éste emplea y explicando cada uno de estos pasos. Y por último vamos a hablar de la validación del modelo, cómo este está validado. Bueno, entonces empezaremos con la parte que hemos llamado riesgos en la ingeniería de software. Empezaremos con una definición de riesgo. Un riesgo es la probabilidad de que ocurra un evento no deseado y que sea perjudicial para el objetivo del proyecto. ¿Por qué se le llama probabilidad? ¿Por qué es una probabilidad? Pues es una probabilidad porque un riesgo, al ser un problema potencial, puede ocurrir o tal vez no. ¿Y qué se refiere con un evento no deseado? Por ejemplo, un evento no deseado puede ser un retraso en los entregables del proyecto, puede ser un exceso del presupuesto del proyecto, puede ser una incorrecta funcionalidad o en el peor de los casos puede ser la cancelación del proyecto. Existen 3 tipos de riesgo, lo que sería la gestión de software. Primero están los riesgos organizacionales sobre el proyecto. ¿Qué es un riesgo organizacional? Pues un riesgo organizacional es todos los posibles problemas que estén relacionados, por ejemplo, a los presupuestos, a los calendarios, problemas de personal, de recursos, puede ser también problemas por parte de los implicados, los stakeholders, o problemas también de los requisitos. ¿Y a qué se debe estos los riesgos organizacionales? Pues se deben a que hay un problema de comunicación, puede haber un problema de comunicación, o en sí de que hay una organización por parte del equipo que es muy malo, no es muy efectiva. ¿Y qué causaría pues un riesgo organizacional? Pues si un riesgo organizacional se cumple, pues lo haría de que el calendario se retrase. Y si el calendario se retrasa, pues entonces haría que también el costo aumente. El segundo tipo de riesgo es los riesgos técnicos. ¿Qué son los riesgos técnicos? Pues los riesgos técnicos son aquellos que identifican los posibles problemas que ocurren en el diseño, la implementación, las interfaces, también los problemas de verificación, problemas de mantenimiento. ¿A qué se debe estos problemas, estos riesgos técnicos? Pues se debe a, digámoslo así, factores tecnológicos, porque los riesgos técnicos pueden hacer que el producto sea demasiado caro, o que se entregue tarde, o que no sea aceptado por sus usuarios finales. Por ejemplo, un riesgo técnico en la implementación podría ser de que justo esa implementación sea muy difícil o sea imposible para el equipo que tengamos, ¿no? ¿Qué causaría todo si se ocurriese un riesgo técnico? Lo que principalmente afecta es la calidad del software y la planificación que se tenía, pues los tiempos establecidos. El último tipo de riesgo sería el riesgo ambiental o de negocio. Estos se encargan de identificar los problemas de mercado, de estrategias, pues, problemas de venta, problemas de gestión o problemas de presupuesto. Los riesgos de negocio pues ocurren, como su nombre mismo lo dice, más por un problema empresarial, un problema del negocio, ¿sí? Y estos, si llegasen a ocurrir, pues pondrían en amenaza la viabilidad
del software. Además que también pone en riesgo el proyecto y el producto. Bueno, ahora hablaríamos de la gestión de riesgos. La gestión de riesgos consta de 5 etapas, como se ve en la figura. Empezamos desde la identificación. En la identificación tenemos que buscar los riesgos antes de que se convierta en un problema que afecte al proyecto. Una vez ya identificados, pues pasamos a la etapa de análisis. En el análisis, también como su nombre lo dice, vemos que por cada uno de los riesgos identificados, clasificarlos y priorizarlos. Tenemos que evaluar su impacto, tenemos que ver la probabilidad en que ocurra tenemos que ver la frecuencia con la que ocurre. Y una vez ya terminado todo eso por cada uno de los riesgos, pues pasaríamos a la planeación. En la planeación, ya con todos estos datos, se vuelven ya acciones. Estas acciones se van a tomar tanto en el presente como en el futuro, y estas se documentan. La planeación es una de las etapas más importantes. Luego de eso pasamos al seguimiento, donde ya tenemos que estar dándole un seguimiento a cada uno de los riesgos y que no pase su indicador de riesgo. En el caso que pasaremos a la parte de control, donde ya empleamos las acciones que hemos decidido en la planeación. Cada una de las etapas de la gestión de riesgos consta de una serie de actividades que debemos realizar. Por ejemplo, en la identificación tendríamos que identificar los riesgos. En análisis, primero debemos analizar los riesgos y luego priorizar los riesgos. En la etapa de planeación, primero debemos identificar los métodos de aversión al riesgo, luego identificar métodos de mitigación del riesgo, luego identificar los métodos de recuperación del riesgo, luego definir la métrica de estos riesgos y al final implementar acciones de mitigación. En la siguiente etapa del seguimiento tenemos que darle el seguimiento de los riesgos y en la última etapa de control pues tenemos que ya implementar acciones de contingencia. A continuación vamos a hablar de cada una de estas actividades para que quede mucho más claro. Bueno, entonces hablaremos de la primera actividad de identificación, de identificar riesgos. Para identificar riesgos hay múltiples métodos que podríamos aplicar, pero vamos a mencionar unos 4. El primero sería el análisis de checklist. El análisis de checklist, esta técnica nos dice que hagamos una lista de posibles riesgos y a la derecha sí o no. Por ejemplo, podríamos colocar la interfaz es muy complicada para el usuario final. La siguiente técnica sería la lluvia de ideas, que creo que casi todo el mundo la conoce, donde nos reuniríamos con nuestro equipo pues y propondríamos posibles riesgos que podrían ocurrir. La siguiente técnica es la de mapeo casual. Esta técnica es una técnica muy particular. Nos propone de que el equipo hable de un tema y luego relacionen con otras actividades. La idea de esta técnica es ver esa relación que hay, y esta técnica se usa mucho más en lo que es de seguridad, porque como ven el manejo de mensajes pues y está más gráfico en ese, entonces pueden detectar posibles riesgos que podrían ocurrir. La última técnica es el análisis FODA. El análisis FODA, sus siglas de FODA, como significa, es fuerza, la O de oportunidades, D de debilidades y A de amenazas. Bueno, esta técnica es un poco más empresarial, digámoslo así. Como nos muestra la imagen, abajo tenemos una matriz donde en F tendríamos que colocar todas nuestras fortalezas como equipo de trabajo o como organización. Igualmente todas nuestras debilidades en que somos malos. Y todas las oportunidades se refiere a aquellas situaciones que son positivas y que pueden convertirse en fortalezas. Por ejemplo, cómo se encuentra el mercado actual del producto que vamos a desarrollar.
amenazas se refiere a todas las situaciones negativas que son externas al proyecto. Por ejemplo, como la competencia actual. Pasaremos a la segunda etapa de análisis, que nos pone dos actividades, la de analizar los riesgos. En esta tenemos que identificar el riesgo de acuerdo a las consecuencias que nos va a traer, por ejemplo, el costo, el horario, el rendimiento, la calidad del producto. Luego, después de eso, tenemos que identificar la severidad del impacto que tendría este riesgo y el porcentaje de que este riesgo podría suceder. La segunda actividad que necesitamos hacer es la priorizar riesgos. Para esta tenemos que identificar el nivel de riesgo, y todo esto se vuelve una tarea mucho más sencilla con la matriz de riesgos. En la matriz de riesgos nos propone tener en una parte la probabilidad y la severidad de impacto que esta tendría. Entonces, la idea de la matriz de riesgos es de que por cada riesgo ver su probabilidad que éste tenga y la severidad de impacto que éste causaría. Entonces, haciendo eso tendríamos ya el nivel de riesgo que necesitaríamos ya para priorizar los riesgos. El plan para un riesgo puede ser cambiar el diseño, proceso o no hacer nada, reducir el nivel del riesgo o elaborar una estrategia para contingencia. Describiendo las actividades para la planeación de riesgos, primero estaría la aversión de riesgos, que determina qué acciones de aversión al riesgo, es decir, para evitarlo, controlarlo, asumirlo o transferirlo, podrían adoptarse que eliminaran cualquiera de los riesgos identificados. Luego está la mitigación de riesgos, que determina qué acciones o decisiones se pueden tomar para reducir la probabilidad y o gravedad del impacto de cada evento de riesgo. Luego está la recuperación de riesgos, que lleva a cabo una sesión para validar la naturaleza del evento que causaría la invocación de una acción de contingencia para cada riesgo. Luego está la métrica de riesgos, que determina y documenta qué eventos medibles u observables pueden ser rastreados para saber si el riesgo se está evitando, previniendo o minimizando. Luego está implementación de riesgos, que lleva a cabo las actividades de la mitigación de riesgos. Projects implement reporting procedures that raise attention flags whenever a reported metric or parameter is beyond a pre-established monitor threshold or deviation rule. The method and time of collecting and reporting each metric are incorporated into the risk management plan. Bridge risk: if the data collected shows that the entrance criteria have been met, then the need for implementation of the contingency action should be raised to the program manager, and project management needs to provide for the direction necessary to reallocate resources required for the execution of that contingency action. Risk assessment is one of the main activities in risk management. Risk assessment is the practice of identifying, analyzing, and prioritizing a risk. Risk assessment in software management aims to measure and estimate the magnitude of risk that occurs in a software process. Bueno, ahora empezaremos a hablar acerca del problema del paper. Le hemos titulado esta sección pues problemas de modelos de evaluación de riesgos. El paper nos plantea dos problemas muy grandes. El primero es de que los modelos no reducen el tiempo de la evaluación de riesgos, algo que es crucial ya que, como hemos visto, esta etapa es muy larga, lo que puede generar que haga un costo mucho más alto. Y el segundo es de que no proporciona un apoyo colaborativo entre profesionales de IT a lo largo de distintas regiones. So for these two problems, the paper proposed a risk assessment model for collaborative support in software management. This is the model proposed by the paper. The model utilizes multi-software agents and the codification of knowledge to support software practitioners in assessing risk, but reduce the time it takes the practitioners to measure the risk. Identificación de riesgos. Esta es la primera fase del modelo y tiene como objetivo la identificación oportuna de riesgos potenciales y de su impacto. El paper nos dice que se debe empezar con la capacitación al equipo acerca de cómo se va a llevar a cabo la evaluación de riesgos, y este es uno de los primeros pasos para nuestro objetivo de un apoyo colaborativo. La medición de riesgos es la segunda etapa y esta tiene como objetivo medir la magnitud de cada riesgo que ya hemos identificado.
Como podemos ver en la derecha, esta usa agentes multisoftware y codificación de conocimiento. Utiliza la codificación de conocimiento para buscar y recolectar grandes cantidades de información de diversos modelos. Y gracias a esta información, luego pasa a los agentes multisoftware para escoger un algoritmo eficaz que nos ayude a medir el riesgo. Priorización de riesgos. Esta es la tercera etapa y tiene como objetivo realizar un ranking ordenado de los riesgos que ya hemos identificado y hemos medido. Este ranking es de una manera cualitativa o cuantitativa. Control de riesgos. En esta etapa debemos lidiar con los riesgos que ya hemos identificado y tiene como objetivo definir una mejor mitigación que nos ayudará a aumentar las probabilidades de éxito, además de reducir el impacto de los riesgos. Revisión de riesgos. Esta etapa consta de 3 fases. Primero, la comunicación. La comunicación trata de ayudar a los profesionales a que se preparen para abordar cada riesgo. Incluye también la relación de cada riesgo al plan del proyecto. Las consultas, en esta nos dice que debemos hacerle un seguimiento a todo el progreso de la evaluación de riesgos y aplicar una medida correctiva en el caso sea necesario. Y por último está la solución, que nos propone que debemos aplicar todas las medidas correctivas para solucionar el riesgo. En este paper se explica que se puede usar los agentes de software múltiple para asignar roles, asignar responsabilidades y tareas específicas a cada miembro del equipo de desarrollo para que se pueda asegurar el brindar un apoyo colaborativo y fomentar las relaciones que se tiene entre todos los medios. De tal manera que también se puede utilizar estos agentes de software múltiple como ejemplo, ya que el paper específicamente menciona que se extraen ejemplos en donde sistemas utilizan agentes de software múltiple que han tenido éxito y que de cierta manera se pueden utilizar en caso de que algún equipo de desarrollo quiera utilizar este modelo para poder realizar el proceso de evaluación de riesgos. La codificación de la información se entiende como el proceso de convertir el conocimiento en mensajes que luego puedan ser traducidos por el equipo de desarrollo o por las partes interesadas en información útil e importante para todo el proceso del proyecto de software. En primer lugar, la adaptación es la parte de reunir la información relevante para todo el equipo y siendo esta adaptada para que pueda ser usada. Luego tenemos reducir costos. Bien, la codificación de conocimientos trae costos elevados al principio, pero que luego, cuando se quieren realizar operaciones mucho más complejas y mucho más importantes para todo el equipo de desarrollo, se puedan realizar de manera mucho más simple. Entonces, se podrá reducir los costos de obtención de información necesaria para el desarrollo de software a comparación de cuando se requiera directamente y cuando se trabaje sobre la marcha. Entonces, de cierta manera también permite a las personas involucradas en todo el equipo de desarrollo y a los miembros trabajar de manera grupal, trabajar con un apoyo colaborativo para lograr los objetivos mencionados. También se permite el desarrollo de prácticas para la capacitación y para el entrenamiento de otros miembros que puedan unirse luego en el equipo y durante todo el proyecto. Ahora pasaremos a explicar cómo se valida este paper. Para el método de validación de este paper se utilizan dos tipos de datos. Los datos primarios, que son la literatura de evaluación de riesgos, y los secundarios, que son entrevistas que se realizaron a practicantes de IT. En la propuesta de este paper se dio un modelo que cumple todas las características carentes que otros modelos tienen. Este modelo vemos que es producto de todo un proceso que podemos ver en esta diapositiva. Este proceso conlleva una revisión de literatura, de diversos libros o diversas fuentes de información, como otros artículos científicos. También la recopilación de datos de otros modelos u otros sistemas que de cierta manera han intentado trabajar lo mismo y te hace un análisis de todos estos datos. Luego tenemos la recopilación de datos. Se realizaron entrevistas a 3 profesionales de TI en 2 organizaciones en Malasia. Luego, se interpreta en las transcripciones de estas entrevistas usando el software de en vivo para identificar el problema afrontado por los practicantes y codificar las prácticas de evaluación de riesgos. Esta etapa también confirma la data recolectada en la revisión de literatura hasta la data recolectada en las entrevistas. De ahí se desarrolló el modelo propuesto para la evaluación de riesgos. Viendo esto, la validación que tiene este paper es netamente teórica, ya que aunque no tiene una interacción o representación
práctica, toda la teoría es apoyada y fundamentada bajo considerables fuentes y por lo tanto representa un modelo que funcionaría en el mundo real. Por último tenemos nuestras referencias y queremos agradecerles por su atención.